Y amén. Bueno, pues una vez más sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a estar estudiando los 18 versículos que hay en este capítulo 4, pero antes a mí me gustaría que habláramos acerca de la verdad más importante que el pecador debe de conocer. Y quiero empezar hablando acerca de la fuente de esa verdad. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo que la fuente de toda verdad es Dios mismo. O sea, en Dios se origina la realidad absoluta de todas las cosas. De hecho, uno de sus atributos morales de Dios es que Él es veraz. Él nunca miente, en Él no hay mentira. Esto significa que decir que Dios es la fuente de la verdad no se limita a que Él es veraz, sino que afirma que la verdad misma tiene su origen en la naturaleza de Dios. O sea, Dios es la verdad no porque Él tenga la verdad solamente, sino porque Él es la verdad. Es decir, otras cosas pueden ser verdad, pero solo Dios mismo, por su naturaleza, Él es verdad y de Él proviene toda la verdad. A lo largo de la Biblia, Dios se define como la verdad. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Números 23:19, dice ahí, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. O sea, la respuesta a estas preguntas retóricas es claro que sí va a ser, porque Él no miente, porque Él tiene el poder para llevar a cabo todo lo que Él promete hacer. Arriba de Dios no hay nadie, Él es el Altísimo, Él es el Supremo, ¿verdad? En Juan 14:17, Jesús se refiere al Espíritu de Dios como el Espíritu de verdad. Le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Padre enviará al Espíritu de verdad, que los guiará precisamente porque es el Espíritu de verdad a toda la verdad. Y dice ahí Juan, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Así es que como vemos, estos pasajes bíblicos nos enseñan de manera clara y notable que el Dios Trino es la fuente de toda verdad. Primera de Juan 5:20 nos dice lo siguiente: pero sabemos, dice Juan, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Dios nos dio ese conocimiento para ver que ciertamente Jesús es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, tenemos que decir, hermanos, que de todas las verdades de Dios, o sea, Él es la fuente de toda verdad, hay una verdad que es más importante que todas las verdades de Dios y que el pecador, el ser humano, necesita conocer. O sea, es cierto que toda la verdad de Dios es importante y cada una de las verdades de Dios importan. Sin embargo, la verdad más preponderante, más superior, más importante que las personas que existen y que existirán deben de conocer es esta, hermanos. Esta verdad que el Evangelio anuncia, la verdad del Evangelio. ¿Por qué es la verdad más importante que el pecador debe saber? Porque a la luz de la eternidad, lo que más importa es esta verdad. De aquí a 100 años, lo que más va a importar es qué hicimos con esta verdad. Quiere decir que de la verdad que anuncia el Evangelio depende el destino final eterno de las personas. Y es por eso, por esta verdad tan trascendental, que se convierte en la verdad más importante que el ser humano tiene que conocer. O sea, esta verdad está por encima de todas las verdades. Una vez más, ¿por qué? Porque trasciende lo terrenal. Esta verdad sobrepasa el resto de las verdades de Dios con una importancia sin comparación, sin paralelos. Y es por esta razón que para Pablo no hubo verdad más importante que predicar durante toda su vida, durante todo su ministerio, que la verdad del Evangelio. ¿Y por qué Pablo hizo de esta verdad el centro de su proclamación? Desde el primer día en que Jesús lo manda a proclamar esta verdad. Jesús se le aparece y le dice, para esto te ha aparecido a ti, para convertirte en un ministro, en un testigo, y vayas y les abras los ojos, ¿con qué? Con el Evangelio a los perdidos. Desde ese momento en adelante, hasta que Pablo muere, Pablo se dedicó a predicar esta verdad. Y esto debido a que él estaba plenamente consciente de que debido a la manera pecaminosa en que vive la humanidad, la ira de Dios estaba sobre todos ellos. Y es por eso que en la carta a los Romanos, Pablo inicia esa carta en el capítulo 1 diciendo lo siguiente: así que en cuanto a mí, estoy ¿qué? Pronto, solícito, me urge ir
a ustedes, allá a Roma, y anunciarles el evangelio. Y escucha lo que los siguientes versículos dicen, porque Pablo aquí nos va a dar 3 razones de por qué a él le urge ir a Roma. Dice ahí el versículo 16, porque no me avergüenzo. O sea, vamos a conectar ese porque con lo que acaba de decir en el 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio, también a ustedes que están en Roma, y luego ahí está el por qué. ¿Por qué qué? Bueno, no me avergüenzo del evangelio. Ya hemos visto que para los judíos el anuncio del evangelio era tropezadero, y para los griegos, a los gentiles, era una locura, una tontería. Y Pablo dice, yo por eso no me avergüenzo del evangelio, aunque muchos se avergüenzan. ¿Por qué? Número 1, porque es poder de Dios. O sea, a través del mensaje del evangelio, Dios usa su poder para dar corazones nuevos, para transformar las vidas, para enviar su Espíritu Santo. Ese es el milagro más grande que el ser humano puede adquirir de Dios. Muchas veces nosotros nos enfocamos en los milagros que tienen que ver con lo terrenal, ¿verdad? Pero a la luz de la eternidad, el milagro más importante que Dios puede dar es precisamente el milagro de la salvación, porque literalmente Dios te hace una nueva criatura, Dios te da un nuevo corazón. Y Pablo por eso dice, ¿saben qué? Yo estoy, me urge ir, me muero por estar ahí en Roma. ¿Saben por qué? Porque quiero anunciarles el evangelio, y la razón principal es porque yo sé que al anunciar este anuncio del evangelio, Dios puede usar su poder para dar nuevos corazones. Y esa es la primera razón. Número 2, dice el versículo 17, ahí añade también el porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, no por obra, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? O sea, lo que está diciendo ahí Pablo es que en el evangelio la justicia de Dios, que él acepta para poder estar en su presencia, se revela en el anuncio del evangelio. ¿Qué es lo que anuncia el evangelio? Anuncia a la persona de Jesús y su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Y Dios está diciendo, yo soy tan justo, que no voy a pasar por alto ningún pecado. O sea, cada pecado tiene que recibir su justa retribución. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a castigar a mi hijo por los pecados de los demás. Ahí yo estoy mostrando mi justicia, una justicia perfecta. Y es por eso que el anuncio del evangelio es, vengan a recibir esa justicia que tú puedes adquirir gratuitamente solamente por depositar tu fe en Jesús. Y es por eso que Pablo dice más adelante en esta carta al Romano, capítulo 5, justificados pues con Dios, o justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo está diciendo, no me avergüenzo del evangelio. Número 1, porque es poder de Dios, y por eso me urge ir a predicarse el evangelio. Y también porque es ahí donde Dios revela la justicia de él mismo. Recuerda que el Espíritu Santo vino al mundo, ¿vino a qué? A convencer al mundo de qué, hermano? De pecado, de justicia, o sea, de falta de justicia, que tú no tienes justicia, que la única justicia está en Jesús. Y además de juicio, son 2 cosas que hace el Espíritu Santo. Y bueno, se hace precisamente en el anuncio del evangelio. Es ahí donde el Espíritu Santo, cuando se está exponiendo el evangelio, aún a través de personas tan sencillas que exponen el evangelio de una manera tan sencilla, aún a esas personas el Espíritu Santo usa para entonces revelar la justicia de Dios, que se revela por fe, por creer y para fe. Pero esas no son las únicas 2 razones por las cuales Pablo estaba ansioso de ir a Roma para predicar el evangelio. Yo creo que esta tercera era la que más le hacía sentir mal a Pablo, sentir mal la urgencia, la necesidad de predicar el evangelio, y es esta: porque la ira de Dios se revela. Sigue todavía el mismo tema, nos da 3 porqués. Es como si dijera Pablo, ya más porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. He ahí las razones de por qué a Pablo le urgía ir a Roma para anunciar el evangelio. Me atrevo a decir que esta tercera razón es la que más movía a Pablo a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo estaba plenamente consciente de que la ira de Dios ciertamente estaba sobre todos aquellos que practican la impiedad y la injusticia. Se le había aparecido Jesús de una manera sobrenatural. O sea, ¿cómo iba a olvidar esos momentos Pablo? Y el evangelio lo recibió de parte de Jesús. Así es que Pablo estaba muy consciente de esto. Y Pablo sabía, por lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, que todo el mundo estaba bajo condenación. Porque según Dios, como está escrito, como dijo Dios, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que podemos concluir que el evangelio para Pablo siempre fue una imperiosa y urgente necesidad.
predicar ese evangelio para Pablo siempre fue una necesidad imperiosa e urgente. Así que vemos que para Pablo el evangelio era la verdad más importante de todas las verdades. ¿Por qué? Porque de esta verdad dependía y depende, mejor dicho, la salvación de todos los hombres. Y es debido a esta razón que si tú lees en la Biblia todo lo relacionado con Pablo, te vas a dar cuenta fácilmente de que Pablo nunca se enfocó, nunca se centró en las necesidades temporales de los hombres, ni Jesús. Pero andaba haciendo milagros. Los milagros que Jesús hizo fue para certificar, fue para probar que verdaderamente él venía de parte de Dios. ¿Recuerdas cuando estuvo en un estanque donde había muchos enfermos? Ese estanque donde de vez en cuando bajaba el ángel de Dios, un ángel de Dios, y el primero que llegara a ese estanque de agua y tocara las aguas era sano. Bueno, Jesús nomás sanó a uno y ni siquiera le dijo a él que lo sanara. Jesús tuvo misericordia. Entonces, ni Jesús ni el apóstol Pablo se enfocaron en su ministerio en los milagros, en las necesidades temporales del hombre. ¿Por qué? Porque ambos sabían que el evangelio no está centrado en la temporalidad del hombre, sino en la eternidad del hombre. Pablo tuvo que haber aprendido del mismo Jesús. Escucha lo que Jesús dijo en Mateo 16:26. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? A eso añade, ¿de qué le va a aprovechar a cualquier ser humano recibir un milagro de Dios que tiene que ver aquí con lo terrenal? Si al final de cuenta pierde su alma, si al final de cuenta él no recibe el milagro más importante que el ser humano debe recibir, la transformación, nuevo corazón, ¿qué recompensa hay para ese hombre? Ciertamente recibe un milagro terrenal, temporal, efímero, a la luz de la eternidad no vale nada, dice Jesús. Y dice, ¿por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a qué? A sus obras. Yo veo hoy en día que las iglesias están llenas de personas, y esto debido a los predicadores, enfocadas solos en buscar las cosas temporales de este mundo. Estas personas llegan a las iglesias buscando milagros, buscando a Dios para que arregle sus problemas terrenales. Y yo no digo que esté totalmente mal, o sea, qué bueno que de perdido eso los haga venir a la casa de Dios, sea un anzuelo, ¿verdad? Sin embargo, si todo lo que reciben, porque Dios hace llover sobre justos e injustos, si todo lo que reciben de parte de Dios es un milagro terrenal, dice Jesús que de qué le va a aprovechar, si al final de cuentas pierde su alma. Porque un día él va a regresar con todos sus ángeles y va a regresar como juez justo, con una espada para pelear contra todos aquellos que se resistieron a su señorío, que no aceptaron la invitación de venir y rendirse de manera voluntaria a sus pies. Es que las iglesias están llenas de este tipo de gente que está buscando solucionar los problemas, que sí, son problemas y traen sufrimiento al ser humano. Sin embargo, ellos están dejando a un lado la solución al mayor problema que ellos tienen en su vida, y es que la ira de Dios está sobre ellos. Y como ya vimos, según Jesús, de nada les va a servir a esta persona buscar soluciones a sus problemas familiares, buscar soluciones a su mala situación económica y a su mala salud. Si ellos primero no buscan la solución mayor a su problema, de nada les va a servir. O sea, ellos no tienen justicia perfecta propia. Y dice la Biblia que Dios está irado. ¿Por qué? Porque el hombre es injusto, porque el hombre es impío. Dios está irado debido a eso. Así que sí, al final de cuentas, los seres humanos consiguen milagros de parte de Dios, que como dije, Dios hace salir también su sol sobre buenos y malos. A veces Dios, en su bondad común para todos, bendice, pero si ellos mueren sin haber recibido el milagro más grande que Dios puede darle al ser humano, según la Biblia, terminarán siendo arrojados, y Apocalipsis es bien claro para decir vivos, al lago de fuego, y ahí habrán perdido todo. Así que es muy evidente que el evangelio bíblico, no el moderno, se enfoca no en el problema temporal del hombre, como el falso evangelio moderno de hoy en día, que hace campañas publicitarias colocando letreros para anunciar: Dios quiere hacer feliz a tu familia, Dios quiere darte un buen matrimonio, Dios quiere hacerte libre de todos tus problemas de salud y económicos. Y Dios puede hacer todo eso. Pero era lo que Jesús andaba haciendo cada vez que iba a una aldea a predicar. No llegaba con eso. De hecho, ¿cuántos recuerdan ese pasaje donde Jesús está dentro de una casa? Hay mucha gente
hay unos amigos que quieren traer a un paralítico para que Jesús lo sane, y al ver que no habían paso, ellos se las ingenian, se suben a la azotea, abren un hoyo, y Jesús se asombró de la fe de los amigos, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo por ese paralítico? No le dio salud física. No, porque Jesús sabía que lo más importante que ese paralítico necesitaba era que sus pecados fueran perdonados. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Al ver la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y todos, ¿qué? ¿Quién es este que se cree que tiene autoridad para perdonar los pecados de los hombres? Ellos no sabían que él era el Cordero de Dios, que iba a ser degollado, que iba a ser sacrificado para perdón de pecados. ¿Y qué les dice Jesús? ¿Qué es más fácil? Decirle a este hombre paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda. Le dio sanidad, ciertamente, sí, pero con el fin de enseñarle a ellos que él tenía autoridad para perdonar. Entonces, la Biblia es bien clara a la hora de decirnos que el evangelio bíblico se enfoca no en el problema temporal del hombre, no, se enfoca en el problema espiritual eterno que tiene el ser humano. Por lo tanto, hermanos, todas esas campañas evangelísticas anunciando, hoy es noche de milagros, ven por el tuyo. Yo no creo que el Espíritu de Dios bíblico esté en ese tipo de campañas. Si tu cristianismo contradice al Espíritu bíblico que se revela en las Biblias, yo creo que es un cristianismo falso. Él es el Espíritu que dijo Jesús de verdad, que los guiaría a toda verdad. Pero hablan verdades de Dios, sí, amén. Dice Santiago que los demonios creen en Dios y tienen verdades de Dios. Pero por el hecho de que ellos creen en Dios no significa que son salvos. Ellos creen y tiemblan ante Dios. Y bueno, el evangelio se enfoca más bien en el problema más grande que tiene el hombre. ¿Y cuál es ese problema? Su falta de justicia. Y la cosa es que Dios ha establecido un día donde va a juzgar con justo juicio a cada uno de los seres humanos que hayan existido en la tierra. Y Él en ese día, según Apocalipsis, nos dice que va a soltar toda su ira sobre todos los que vivieron impía injustamente, a menos que se hayan refugiado en la persona y en el sacrificio de Jesús y hayan puesto toda su confianza en Él. Si ellos no hacen eso, terminarán siendo echados vivos en el lago de fuego por los siglos de los siglos. Y es por esa gravedad, por esa seriedad de este problema, que para Pablo no había verdad más grande que la verdad que anuncia el evangelio. Y de hecho, los sufrimientos y las aflicciones generadas por proclamar esta verdad nos demuestran que ciertamente para Pablo no había verdad más importante que la verdad que anuncia el evangelio. Mire, Pablo a lo largo de esta segunda carta a los Corintios, él nos relata sus sufrimientos. Y estos sufrimientos se debían a que proclamaba el evangelio, la verdad del evangelio. Y en un momento vamos a ir a algunos de estos versículos para corroborar lo que yo estoy afirmando. Porque es necesario que cuando regresemos a los versículos que leímos, el capítulo 4, y que lo vamos a hacer de una manera bien general, pues tengamos esto en mente para poder entenderlos mejor. Así que yo quiero primero que vayamos a Hechos y a Segunda de Timoteo, porque estos dos pasajes nos van a hablar acerca de los sufrimientos que Pablo tenía por predicar el evangelio. ¿Ok? Bueno, dice Hechos 9:15, ahí encontramos que Dios le dice a Ananías, uno de los discípulos de Jesús, lo siguiente, versículo 15, el Señor le dijo a él, ve por qué instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué? Padecer por mi nombre. Jesús le advirtió a todos sus discípulos que iban a padecer por causa de predicar el nombre, el evangelio de él. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 5 al 8. Dice ahí, Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio, Timoteo, en todo, soporta las aflicciones que genera el predicar este evangelio, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. ¿He guardado qué? La fe. La fe. Dijimos que Pablo dice que él estaba listo para ir a predicar el evangelio y se moría por ir a predicarlo ahí a Roma. ¿Por qué? No solamente porque el evangelio es poder de Dios, sino porque ahí también se manifiesta la justicia de Dios por fe, ¿verdad?
por fe. Bueno, es de esta fe que Pablo está hablando. En estos pasajes vemos que durante toda la vida del ministerio de Pablo, para Pablo fue una lucha desde el principio hasta el final de su vida. ¿Y saben cómo fueron los últimos minutos de la vida del apóstol Pablo según la tradición de la iglesia, según la historia de la iglesia? Bueno, los últimos minutos del apóstol Pablo fueron así: él colocando su cabeza sobre un bloque de madera, desatando una pieza enorme de metal bien afilada y cortando su cabeza, es decir, dividiendo la cabeza del cuerpo. Qué muerte tan más terrible, ¿no? Y esto por predicar el evangelio. Y bueno, eso lo llevó a la presencia del Señor. Sin embargo, antes de esa muerte horrorosa, Pablo experimentó repetidos encarcelamientos. Por ejemplo, Hechos 16, versículo 22. En una ocasión, dice la Biblia, que se agolpó el pueblo contra el apóstol Pablo y los magistrados, escucha, los principales de los judíos, rasgándole las ropas a ellos, a los que estaban con Pablo, ordenaron azotarles con vara. Básicamente los desvistieron. Y versículo 23 dice lo siguiente: después de haberles azotado mucho por predicar el evangelio, los echaron en la cárcel. Mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. Versículo 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Este es el tipo de sufrimiento que Pablo padeció por predicar la verdad más importante que los seres humanos deben de conocer, el evangelio. Esto nos enseña que cuando Pablo llegaba a una ciudad a predicar el evangelio, él no preguntaba por cuántas estrellas tenía tal hotel, qué tan lujoso era, como hoy muchos predicadores del evangelio preguntan: ¿hay un hotel? ¿Hay una ofrenda? Yo no me muevo por tanta cantidad. El apóstol Pablo no predicaba eso, no buscaba, no. A él simplemente sabía que el predicar el evangelio lo podía meter en la cárcel y no le importaba. Hoy en día hay mucha gente, muchos predicadores falsos, modernos, que para no sufrir ofensas, para no sufrir incomodidad como el apóstol Pablo, pues alteran el mensaje del evangelio. Lo hacen más potable, lo hacen más atrayente. No hablan nada de tomar la cruz, no hablan nada de negarse a sí mismo, no hablan nada del pecado, no hablan nada del infierno. Y pues, ¿quién se enoja con un evangelio así, verdad? Con un mensaje así, todos felices, todos contentos. Sin embargo, este tipo de evangelio no salva a nadie. O sea, estas personas quieren sacar o creen que se puede sacar el sufrimiento del cristianismo. Y esto es imposible. Jesús le aseguró a sus discípulos: en este mundo tendrán aflicciones, pero confíen. Y las van a tener muchas veces por causa de predicar este mensaje. Así que Pablo, a pesar de tanto sufrimiento, nunca cambió el mensaje del evangelio. Nunca lo hizo más potable. Siempre se mantuvo fiel a la integridad del mensaje del evangelio. Y esto causaba que la gente, especialmente los judíos, se pusieran furiosos, se pusieran violentos, al punto de llevarlos a atentar contra la vida de Pablo. Sin embargo, aun a pesar de la hostilidad de la gente, Pablo nunca alteró el mensaje del evangelio, nunca se avergonzó. Escucha la narrativa que Hechos 12, versículo 19 nos da. Dice allí: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo ¿qué? Apedreado. Yo no sé cuándo fue la última vez que, si es que en tu vida has sido apedreado, o por accidente alguien tiró una piedra y te dio un balonazo. Yo todavía recuerdo cuando estaba todavía aquí en la high school, en pleno, alguien estaba jugando soccer y yo traía mis lentes, hasta parece que mis lentes atraían los balones. Fueron varias veces que me golpearon. Y esa vez yo platicando con alguien, nomás me llegó el balonazo y ¡pah! Eso me dolió tanto, pero yo creo que me enojó tanto que no sentí tanto ese dolor, que me fui rápidamente a reclamarle a esta persona. A donde te quiero llevar es a esto. Eso de apedrear duele. Y era una multitud que estaba encolerada por lo que Pablo estaba predicando. Y dice ahí que le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Estaba desmayado quizás él. ¿Y qué dice ahí el versículo 20? Pero rodeándole los discípulos, se levantó Pablo. O sea: Pablo, estás mal, descansa, deberías de tomarte el día off. O sea, quédate recostado, te acaban de apedrear,
estás descalabrado, casi te mueres, pensábamos que tú estabas muerto. No, se levantó dentro de la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Debre. Y la pregunta es, ¿con qué propósito se levantó y salió con Bernabé para Debre? Bueno, el siguiente versículo nos da la respuesta. ¿Y después de qué? ¿Por qué fue a Debre? Para anunciar el evangelio. Y dice ahí, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Icono y a Antioquía. Y dice ahí el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en esta fe, que anuncia este evangelio, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No piensen que la situación va a cambiar. El mundo odia a Dios y el evangelio es el mensaje de Dios. Por lo tanto, es lógico que el mundo va a aborrecer aquellos que proclamamos este evangelio. En otra ocasión, dice Hechos 21, que arrestaron a Pablo los oficiales judíos en el templo, y escucha lo que pasó ahí, versículo 30 al 36. Dice el versículo 30, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, apoderándose otra vez de Pablo, le arrastraron fuera del templo, inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Versículo 32, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados romanos, dejaron de golpear a Pablo. Toda una multitud encolerada golpeando a Pablo por predicar el evangelio. Y dice ahí, entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto, a causa del alboroto, les mandó llevar a la fortaleza. Versículo 35, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados, a causa de la violencia de la multitud. Se lo tienen que llevar cargado. Esta multitud estaba súper enojada. Y versículo 36 dice, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, que muera, que muera, que muera. ¿Por qué? Debido al mensaje que proclama el evangelio. Esto hacía que las personas, principalmente los judíos, se pusieran furiosas y violentas al grado de querer matar a Pablo. Y sin duda alguna que muchos llegaron a decirle a Pablo, como a mí me lo han dicho en algunas ocasiones, oye Pablo, ¿por qué no te relajas? ¿Por qué no dejas de predicar con tanta seriedad y severidad? Otra vez el evangelio, otra vez el infierno, otra vez el pecado. O sea, no tienes que terminar en la cárcel si no quieres. Estás golpeado porque quieres tú, Pablo. O sea, tan fácil que es ajustar el mensaje del evangelio. No digas que solamente en Jesús hay salvación. Mejor di que en Dios. No digas que solamente a través de la obra de Jesús uno puede llegar a ser justo delante de Dios. No te enfoques en las cosas que nos dividen, apóstol Pablo. No, mejor enfócate en las cosas que nos unen. ¿Cómo que qué? O sea, todos los caminos llegan a Dios. Deja de enfurecer a la gente. Por eso no vienen a tu iglesia. ¿Por qué? Por lo que estás predicando. A lo cual Pablo le responde en Gálatas lo siguiente, versículo 9. Dice, como antes hemos dicho, también ahora le repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, si ustedes me dicen que yo cambie el evangelio, lo diluya, lo haga más potable, el evangelio que recibí de Jesús mismo, escucha ahí, o sea, soy maldito, soy una persona que merezco ser condenado por Dios en los tormentos más fuertes del infierno. Eso es lo que básicamente Pablo está diciendo ahí. Sea maldito, condenado todos aquellos que diluyen este mensaje. Ahora sí, si vamos a 2 de Corintios, rápidamente, vamos a encontrar muchos versículos que hablan del sufrimiento de Pablo por predicar el evangelio. Capítulo 4, versículo 1, dice ahí, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, nuevo pacto de predicar el evangelio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. O sea, a pesar de tanto sufrimiento, tanto padecimiento que produce el predicar el evangelio, no desmayamos, no nos desanimamos, no nos desalentamos, no renunciamos a predicar todo el mensaje del evangelio. Ahora, pasemos al versículo 16. Este capítulo tiene 18. Pero escuche lo que dice el versículo 16, porque ahí Pablo va a volver a retomar lo mismo. Dice ahí el versículo 16, por lo tanto, no desmayamos. Una vez más, no nos desanimamos. A pesar de que esto de predicar el evangelio nos produce mucho sufrimiento, no nos desanimamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, tantos desvelos, tantos naufragios, tantas golpizas que nos ha dado, tantas cicatrices que tengo, no obstante, el interior se renueva de día en día. La vida espiritual está intacta. Cada vez que nos acercamos al final de nuestras vidas, cada vez nosotros empezamos a sentir más el peso de gloria
que ha de revelarse en nosotros en aquel día. Ahora, ¿qué es lo que hay entre estos versículos, entre el versículo 1 y el 16? Porque esos por tantos y que no desmayamos están conectados. Bueno, escucha lo que dice el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia, el poder de Dios, o del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8, que estamos atribulados en todo, en apuros, perseguidos, derribados, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. O sea, cada cicatriz que ustedes ven en mi cuerpo es porque he predicado la muerte de Jesús. Que en Él hay salvación, que en Él hay perdón de pecados. Vean mi cuerpo. Me han golpeado muchas veces, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. O sea, por predicar el evangelio, Jesús te dice, tú puedes perder la vida, pero no te preocupes, la pierdes aquí, pero la ganas lo mejor que se puede ganar. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Como vemos, estos versículos nos hablan del sufrimiento de Pablo a causa de predicar el evangelio, y no son los únicos. Recuerdan el capítulo 1, el versículo 8, dice Pablo, porque hermanos no queremos, que lo tengo ahí, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, le dijo Pablo, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Recuerdan también lo que Pablo dijo ya en el capítulo 2, versículo 3 al 4, dice Pablo, y esto mismo les escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quien me debería de gozar, pero me están causando tristeza. O sea, los mismos miembros de la iglesia también le causaban tristeza y sufrimiento a Pablo. Confiando en ustedes, dice, en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas. ¿Te das cuenta? O sea, Pablo no solamente tenía que sufrir la hostilidad y el rechazo de parte de los judíos, sino también tenía que padecer el rechazo de algunos de los miembros de la iglesia de Corinto. O sea, ustedes mismos, corintios, me han causado dolores. Y no por eso voy a cambiar el mensaje del evangelio. No. En el capítulo 6, versículo 3, Pablo nos dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, mucha paciencia, tribulaciones, necesidades, angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno. Y escuche lo que también dice en el capítulo 11, porque ahí encontramos más de lo mismo. Dice Pablo, pregunta él, ¿son todos ministros de Cristo? O sea, como si estuviera loco hablo. Dice ahí, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, no por irse de vacaciones, sino por querer llegar de una ciudad a otra para predicar el evangelio. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Cómo vemos? Predicar el evangelio bíblico a Pablo le causó todo tipo de sufrimiento. Y la pregunta es esta, hermanos. ¿Por qué Pablo soportó todo esto? O sea, ¿cómo es posible que Pablo no dejara de predicar el evangelio a pesar de todos los problemas que le estaban ocasionando el predicar este evangelio? O sea, Pablo, ¿no te cansas de echarte encima a los judíos, a los gentiles? ¿No te cansas de lidiar con el enojo y la hostilidad que provocas al predicar el evangelio a los tuyos, a los miembros de la iglesia de Corintio? O sea, ya no digas lo que les dices, porque eso los enfurece. O sea, la pregunta es, ¿por qué Pablo soportó todo esto? ¿Por qué Pablo, para evitar tanto sufrimiento, no adulteró el mensaje del evangelio? ¿Por qué, hermanos? Bueno, la respuesta es que Pablo entendió muy bien la importancia fundamental que tiene el mensaje del evangelio. Él estaba plenamente convencido de que sin el anuncio del evangelio nadie sería salvo de la ira de Dios. Este mensaje es tan valioso que no me puedo dar el lujo de alterarlo para que entonces se acerquen los seres humanos de manera carnal. No, de ellos depende su destino final, y no lo voy a hacer por amor a las almas.
todo lo sufro por amor a las almas. Escucha lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 11. Dice ahí Pablo: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. O sea, estos pasajes nos enseñan que del evangelio, de la proclamación de ese evangelio, depende el destino final de todos los perdidos. Y de verdad, o sea, todavía hay algunos que quieren que dejemos de enfocarnos en la verdad más importante que todo ser humano debe conocer, que es la ira de Dios. O sea, enfócate en otras verdades de Dios. Sí, es cierto, Dios tiene muchas otras verdades, pero estar descuidando la verdad más importante que el pecador necesita conocer para salvación de su alma, eso no es saludable, eso no debería de ser así. O sea, a la luz de la eternidad, todas las verdades de Dios quedan en segundo plano, a la luz de esta gran verdad que anuncia el evangelio. Así es que no esperen que nosotros cambiemos el mensaje. O sea, por los textos de las Sagradas Escrituras que hemos citado hasta aquí, tú y yo, de hecho, yo en particular estoy sometido a mi conciencia. Estoy ligado a la palabra infalible de Dios. ¿A qué? A predicar todo el evangelio, a no diluirlo. Porque diluirlo, distorsionarlo, va en contra de mi conciencia. Ir en contra de la conciencia, como dijo Martín Lutero, no es bueno ni sano. Ir en contra de la palabra de Dios no es bueno. Y es por eso que no puedo y no quiero predicar un mensaje, un evangelio diluido, porque es incapaz de salvar a nadie. ¿De dónde? De las llamas del infierno que la ira de Dios ha de desatar en aquel día. Así que nadie se atreva a pedirnos que dejemos de hablar tanto del evangelio, pastor. Si te das cuenta, es el Espíritu Santo el que hace esto. Estamos predicando la Biblia de manera consecutiva, expositiva. Y este es el centro de toda la Biblia, hasta en el Antiguo Testamento. Todas las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento y que están ahí relatadas para nosotros, todas apuntan a Jesús. Tú y yo tenemos que buscar en la Biblia a Jesús, no buscar otra cosa sino a Jesús y a este crucificado, para que entonces nosotros como cristianos podamos cada día estar siempre agradecidos con Dios. Porque muchas veces las cosas malas que nos pasan nos hacen perder el agradecimiento que debemos de tenerle a Dios todos los días. Pero este evangelio nos recuerda cada mañana por qué debemos de estar agradecidos con Dios, aunque nos esté yendo de la patada. ¿Por qué? Porque Dios nos dio lo más grandioso, lo más valioso que Él tenía, su Hijo amado, Jesús. Dios muestra su amor para con nosotros en la cruz del Calvario, en que dio a su Hijo Jesucristo, de tal manera, o sea, de esa manerota Dios nos amó. Dio a su Hijo a pesar de que éramos pecadores, a pesar de que no queríamos nada con ese Dios justo y santo. Así que nadie se atreva a decirnos que cambiemos el mensaje, que lo suavicemos, que lo modifiquemos, que lo alteremos. Eso nos haría malditos. Se lo repito, dice Pablo a los Gálatas: si alguien predica otro evangelio diferente al que hemos recibido, al que está en la Biblia, sea maldito por Dios. El evangelio, el ser humano o lo rechaza o lo acepta. Así de fácil. Marcos 16:15. Le dijo Jesús a sus discípulos: id por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda la criatura, a todas las criaturas, y el que creyere será salvo, y el que no será condenado. ¿Te das cuenta? El día de ayer me invitaron a una ceremonia de 15 años, oficiarla. 2 meses antes de que llegara el día de ayer, nos llamaban a preguntarnos si podíamos. Y yo hice las cuentas, wow, cae en el día de nuestro aniversario de bodas. Humanamente yo no quería ir, pero debido a que me expongo a la palabra de Dios de la manera que me expongo, mi conciencia, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, pudo más. Y es como que Dios me está diciendo: te estoy dando una oportunidad para que vayas a proclamar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿En una quinceañera? Amén. Jesús en las bodas de Canaán hizo un milagro convirtiendo el agua en vino para decirle: yo vengo de Dios, escúchenme, lo que yo tengo que decir es importante. En las fiestas de los tabernáculos, en el último y gran día, se levantó y alzó la voz y dijo: el que tenga sed, venga a mí, beba. Que beba de mí, de su interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Y dice ahí Juan que esto se refería al Espíritu Santo que él había de enviar a sus corazones. Eso es evangelio. Jesús no se limitó por un evento de celebración,
para no predicar el evangelio. ¿Pero por qué lo hice? Por esto, estoy ligado a esto. Gracias a Dios no pudo más mi carne. Y cada día que se acercaba este tipo de eventos, aflige mi alma. No sé por qué, aflige mi alma. En el momento que yo salgo de ahí, salí liberado, digo, wow, como que me hubieran quitado cadenas, y le daba gracias a Dios, porque nos dio la oportunidad de predicar el evangelio y de orar por esta jovencita. Así que, hermanos, esto es importante. Lo que Dios nos está hablando a todos nosotros es importante. Yo no sé cómo estás tú a la hora de predicar el evangelio. Si tú quieres traer a la gente a que se acerque a Dios, ayudándole a Dios, es que no les va a hablar del infierno, no les va a hablar de esto otro, porque pues, si así no quieren venir a la iglesia, menos con eso, que no te importe que no vengan a la iglesia. La clave, el éxito no va a radicar en que vengan a la iglesia, sino en que escuchen el mensaje verdadero del evangelio, el cual es poder de Dios para salvación. Es por eso que nosotros debemos de hacer todo lo posible para exponerlos a este evangelio. Empieza con tus hijos, predícales de la severidad de Dios. Sí, Dios es bueno, es bondadoso, pero dice Pablo en Romanos, mirar también la severidad de Dios. Sí, es buena su bondad, pero también la severidad de Dios. Así que rápidamente, con esto en mente, hermano, vamos al capítulo 4, versículo 1. Dice Pablo, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ok, la pregunta es, ¿de cuál ministerio está hablando Pablo? Porque ahí está por lo cual, eso conecta con lo que acaba de decir, ¿verdad? Anteriormente. Pero ¿de qué ministerio está hablando ahí Pablo? Bueno, retrocedamos al capítulo 3, porque ahí es lo que Pablo nos dijo, el versículo 6, yo no sé si se acuerdan, el cual asimismo nos hizo ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahora sí, con esto en mente, vamos a volver al capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿cuál ministerio? El ministerio del nuevo pacto. El ministerio que Pablo también llama del Espíritu y que también llama el ministerio de la justificación. El ministerio que por obra del Espíritu Santo le da a los pecadores un nuevo corazón, teniendo este ministerio que proclama el evangelio. Según la misericordia que hemos recibido de Dios, dice, no desmayamos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que a pesar de tanto sufrimiento, tanto padecimiento, por predicar el evangelio, por predicar y ministrar en este nuevo pacto, él, hermanos, no se ha desanimado, no ha renunciado a ser ministro de la proclamación del evangelio. Versículo 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. O sea, antes bien nos esforzamos a vivir íntegramente para no ser piedra de tropiezo. No andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Bueno, ustedes, como se le dijera a los corintios, ustedes pueden acusarme de todo lo que quieran. Mi conciencia está tranquila. Ella no me acusa. O sea, acúsenme que predico por dinero. Adelante, mi conciencia está tranquila. Yo no sé si tú recuerdas la primera carta de Pablo a los Corintios. La estudiamos meses atrás, capítulo 9. Escucha lo que Pablo escribe ahí, versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho de recibir de la grey de Dios? O sea, el que es el obrero es digno de su salario. Estaban acusando a Pablo de estar predicando el evangelio por dinero. Y Pablo dice, adelante, acúsenme. Mi conciencia está tranquila. Yo no desmayo. Yo no me desanimo. Sigo predicando el mismo evangelio. Antes renuncio a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, adulterando la palabra de Dios. O sea, acúsenme si quieren. Como quiera, el testimonio de mi conciencia es que con sinceridad, delante de Dios, nos hemos conducido en todo el mundo, donde quiera que andamos, específicamente con ustedes, nos hemos conducido con franqueza, con sinceridad, con integridad. No andamos con astucia, adulterando la palabra de Dios. ¿Recuerda lo que vimos también versículos atrás? Dice Pablo ahí, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. O sea, Pablo dice, a la hora de predicar yo la palabra de Dios, a la hora de predicar el evangelio, lo hago con precisión, la trazo con integridad, con exactitud, tal como yo encuentro el mensaje en las Sagradas Escrituras del evangelio. Escucha lo que Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, procura con diligencia, esfuérzate, no seas perezoso, con diligencia, presentarte a Dios aprobado. O sea, no nada más es llegar y presentarte delante de Dios y alá y se va, no, aprobado como obrero, porque tú eres un predicador del evangelio,
que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usa bien la palabra de verdad, la estudia bien, la enseña correctamente. No disfraza la verdad para que no ofenda. En otra carta, Pablo le dice a Timoteo que predique a tiempo y fuera de tiempo, cuando quieran escuchar como cuando no quieran escuchar. Así que Pablo dice, nosotros no andamos con astucia adulterando la palabra de Dios. Y aquí la palabra adulterando es la palabra griega doulos, que significa manejar algo engañosamente. O sea, por ejemplo, en aquel entonces el vino lo diluían con agua para obtener mayores ganancias. Bueno, otro ejemplo que, que podemos poner es que las piezas de barro, cuando se quebraba o se hacía un hoyo, no la completaban bien, después de realizar todo el proceso, se le ponía cera. Y esta cera se la pintaba y llegaban los compradores y miraban la pieza de barro perfecta. Se la llevaban. ¿Y qué pasaba cuando la ponían en el fuego? Se derretía y se daban cuenta que ellos habían sido engañados. Bueno, eso es lo que quiere decir esa palabra. Nosotros no somos o no adulteramos la palabra de Dios engañosamente. La predicamos tal y como es. No decimos diezma y entonces Dios te va a dar mucho dinero. Tu negocio va a prosperar. Te van a dar aumentos. Nosotros no hacemos eso. Nosotros simplemente nos paramos aquí, estando conscientes de que esta es la palabra de Dios y que estamos en presencia de Dios y con sinceridad exponemos la palabra de Dios tal cual es. Y nos ofende a muchos de nosotros. Precisamente había una persona que se ofendió y Dios sabe que yo no dije nada por ella y pensé que iba a venir a saludarme, pasó de largo, iba molesta. Pero qué bueno es tener la palabra de Dios en tu mente y te recuerda, esto tiene que pasar. O sea, molesta a la gente, César, pero igual bendícela, ora por ellos. Entonces, nosotros no adulteramos la palabra, no la cambiamos. ¿Qué tenemos que hacer, pues, hermano? Porque, pastor, pues pocos son los que se salvan. O sea, Pablo, pocos son los que se salvan. Se lo dijeron a Jesús, se lo dijeron a Pablo y nos lo dicen a todos. Lo que estamos proclamando la verdad de Dios. Porque la mayoría de las iglesias que se proclama la verdad de Dios, todo el consejo de Dios, no están llenas, son pocas las que están llenas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos el mensaje? ¿Lo hacemos más atrayente, más potable? Y para que eso le deje ganancias monetarias, para que deje de trabajar, pastor. Hace poquito un ministro vino a pedirnos que le rentaron las instalaciones de la iglesia y era buena lana. Yo humanamente andaba buscando la manera de decirle sí, pero vuelvo a lo mismo, qué bueno es estar impregnado de la palabra de Dios, porque si no, qué fácil se me hubiera hecho decirle sí, ven, casi $5,000 por mes, pero yo sé que ese tipo no está predicando este mensaje. No tiene que creer exactamente como yo, pero que predique el evangelio. Por eso seguimos aquí, la iglesia de Jesucristo, para anunciar las virtudes de Jesús. Por eso nos sacaron de las tinieblas a la luz admirable de Jesús. Por eso es que seguimos aquí, para predicar el evangelio. No todos son llamados a ser evangelistas, a salir a otros pueblos, pero sí todos somos llamados a aprovechar cada oportunidad que Dios nos da dentro de nuestros hogares con nuestros hijos, en nuestros trabajos, donde quiera que andamos, en el supermercado, repartiendo trataditos. Todos somos responsables, todos tenemos ese llamado de hacerlo. Por lo tanto, hermano, no diluyamos el mensaje. Pero, pastor, ¿y qué si son pocos los que se salvan? ¿Qué hacemos? Hermanos, los resultados del evangelio no los provocamos, no los damos nosotros. Eso es lo que Dios nos dice. Escucha lo que Pablo ya nos dijo en 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ven. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. No te creas tú mucho. Ay, yo sí tengo capacidad de proclamar bien el evangelio. Qué bueno que tengas buena capacidad, pero no esperes que tú los vas a convencer. Sí, prepárate. Sí, haz todo lo que esté de tu mano para presentar lo más excelente que pueda ser el mensaje del evangelio. Pero es Dios quien da el crecimiento, es Dios quien hace nacer. Es Dios. ¿Se acuerdan de la palabra del sembrador? La he citado muchas veces. ¿Qué se dice del sembrador? Una cualidad excelente del sembrador. No se dice absolutamente nada de él. No se dice ni siquiera que usó la mano derecha, la más diestra, la más capaz para ir aventando la semilla. No dice nada de eso. No dice que tenía una buena técnica para aventar la semilla. Nada, nada se nos dice acerca del sembrador. ¿Y qué se dice acerca de la bolsa que traía el sembrador, donde traía pues las semillas?
O sea, en este caso, la palabra de Dios no se nos dice nada porque eso no es importante. ¿Qué se nos dice acerca del método que él usó a la hora de aventar la semilla? Nada, nada, nada. Es una parábola acerca de la tierra. O sea, ni siquiera es acerca de la semilla, que sí, la semilla representa la palabra de Dios, el evangelio, pero esta palabra tiene el propósito de enseñarnos que hay diferentes corazones, hay diferentes tipos de personas y que lo único que puede funcionar al escuchar el evangelio es que Dios haga algo en esas personas porque están oyendo atentamente el evangelio, porque les interesa, porque están dispuestos a creer, a obedecer lo que el evangelio dice, que el evangelio te dice arrepentíos, haz frutos dignos. Así es que no importa el método, no importa lo técnico que pueda hacer, es que si trajéramos lucecitas y Dios nos manda buenos músicos, pastor, qué bueno sería, o sea, nos deleitaríamos, ¿verdad? Menos distracciones, que ya salió de tono, que no van, que esto, lo otro, que a todo dar sería. Yo no estoy en contra de eso, pero nosotros no confiaríamos en el talento de ellos. ¿Para qué? Para que Dios los transforme. Dios no necesita a nadie. Un corazón contento y humillado es todo lo que necesita Dios. Es todo. Un corazón contento y humillado, dice la Biblia, que Dios no lo desecha. Por lo tanto, según esta parábola, según Jesús, el trabajo de la tierra es el trabajo del Espíritu Santo. Me encanta lo que Jesús dice después de explicarle esta parábola del sembrador. Dice Marcos 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Cuántos han sembrado? Cuando han echado una semillita, ¿verdad? Dice, va y se duerme. Se levanta de noche y de día. O sea, pasan los días. Y la semilla brota y crece sin que él lo sepa cómo. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Así ustedes prediquen el evangelio. Alguien va a venir y lo va a regar. Va a estarlo regando, no pasan los días, a lo mejor no pasa nada. Ayer no pasó nada. Aparentemente, entonces sí estuve regando el evangelio, se me regaron 2 personas, me agradecieron que Dios les estaba hablando, 2 personas que se habían alejado del Señor. No sabemos. Así es que estos pasajes me dejan saber que pocos son los que se van a salvar, que los resultados de predicar el evangelio no son inmediatos. Por lo tanto, pastor, Jesús, Pablo, son pocos los que se salvan. Deberías examinar la forma en que estás predicando. Cambia tu método de predicar, ¿no? Mientras tú te aseguras que estás sembrando la palabra de Dios sin ningún tipo de alteración, estamos bien. Lo demás es trabajo del Espíritu Santo. Él tiene el rol que Dios le dio a él es de convencer al mundo de pecado, de falta de justicia y de juicio final. Ahora escucha lo que dice el versículo 3. Esta es la parte de la razón también por qué pues son pocos los que se salvan. Va a decir Pablo, bueno, escuchen lo siguiente, pero si el evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, no es porque no les he predicado a los judíos, si está encubierto todavía en ellos, no lo quieren aceptar. Es porque el entendimiento de ellos, como va a decir en el versículo 4, se han votado, porque el Dios de este siglo, o sea, Satanás, se vuelve el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, el problema no es un problema técnico, no es el método, no es porque no estás usando una laptop, no es que se usara, pastor, una Biblia de papelito. No, el problema está en el corazón de los hombres. Dice que Satanás se vuelve el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. O sea, el problema está en el corazón de los hombres, está endurecido. El hombre ama las tinieblas. Juan 3:19 dice que Jesús, la luz, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. O sea, viene Jesús, desciende de Dios para bendecir, para dar vida eterna y lo rechazan. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús no hallaban cabida en la vida de los pecadores del mundo. O sea, voluntariamente ellos se rehúsan a venir a la luz de Jesús porque sus obras son malas. ¿Te das cuenta? Así que el mensaje de la cruz siempre, hermanos, va a causar odio hasta a veces, repudio en ciertos hombres. Y nosotros no podemos hacer nada más que orar, seguir compartiéndose el evangelio, que Dios tenga misericordia. Ese es el mensaje de la cruz. No es atrayente el mensaje de la cruz. También por eso lo rechazan la mayoría. Es por eso que no se salvan. O sea, no solamente porque tienen el entendimiento endurecido,
que Satanás se los endureció, no solamente porque ellos aman más las tinieblas, sino además porque el anuncio del evangelio no es atractivo. O sea, eso de que si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. O sea, este mensaje te pide, deja de ser tu amo. Deja de vivir como tú quieres vivir. ¿Para qué? Para que entonces vengas y empieces a obedecer a este amo. Y vas a hacer las cosas que aborreces, por cierto. Como yo sé que te gusta robar, te gusta andar aquí y allá de tingolilingo, vas a dejar de hacer eso. O sea, ese mensaje no trae a nadie, hermanos. No es fácil, mejor dicho, de vender. Y dirán algunos, como le preguntaron a los discípulos a Jesús en Mateo 19:25. Escucha lo que le preguntaron. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Pues ya Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos, pastor. Pues los hombres no quieren nada con Dios, aman más vivir en su pecado. Este mensaje no es atrayente, no vende. Entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién? ¿Y qué dice ahí? Después de que le preguntan a Jesús, sus discípulos, ¿quién puede ser salvo? O sea, el hombre rico, el joven rico se acaba de ir. Jesús le dice, vende todo. ¿Qué le estaba mostrando Jesús a ese hombre? Que sí tenía ídolos. Su ídolo era el dinero. No, pues así, ¿quién puede ser salvo? Pides todo, Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La salvación es de Dios. A menos que Dios intervenga y te abra el entendimiento, que mismo Satanás cegó, embotó, ellos jamás querrán voluntariamente soltar su vida de pecado. No, yo quiero vivir así. Los que hoy tienen un pie adentro y otro afuera, están a medias tintas, que son tibios y que a esos Dios los vomita, esas personas están así porque aman vivir así. O sea, quiero lo de Dios, pero a la misma vez quiero el pecado. Esos son a los que Jesús les dice, esforzaos a entrar. O sea, no es que gánate la salvación, no. Esfuérzate a decidirte. O sea, no estés clavicando en dos pensamientos, o eres o no eres. ¿Por qué? Porque muchos, dice la Biblia, que procurarán entrar y no van a poder, porque aman más su vida de pecado. Dice el versículo 5, ya para el término, porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo. Es decir, nosotros, cuando a la hora de predicar el evangelio, no hablamos de nosotros mismos para impresionar a nadie. No le cuento yo a nadie mi visión, mi sueño, lo que Dios hizo por mí. Y se la pasa a la gente hablando más de ellos mismos que de Jesús. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. A nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pero entonces, Pablo, ¿cómo esperas tener buenos resultados con este mensaje que para nada es atrayente y que además los pecadores, gracias al diablo, tienen el entendimiento endurecido? Versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, dice Pablo, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Bueno, el mismo método que Dios usó a la hora de estar creando, cuando había oscuridad, y dijo, sea la luz, y fue la luz, ese es el mismo método que usa para salvar, cuando se proclama el Evangelio. Dice, sea la luz. ¿Cómo? Envía Él a su Espíritu Santo y ilumina el entendimiento de esas personas y empiezan a ver la gloria de Dios sobre la persona de Jesús. Yo no sé si te pasó a ti eso, yo todavía recuerdo el día, no sé exactamente la fecha, pero ese día dije, yo no quiero más, nada más que buscar más de Dios. Y de ahí en adelante yo ya no salí de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios iluminó. ¿Y cuántas veces no me predicaron el Evangelio? Desde que tengo yo uso de razón, desde los 6, 7 años, unos misioneros que fueron a Torreón, Coahuila, hasta el día de hoy, recuerdo varias de las canciones que anunciaban el Evangelio. Sin embargo, llegó el día en que Dios tuvo misericordia de mí y empezó a ver mi disponibilidad, a mi disposición, mejor dicho. Así que ese es el método que Dios usa, hermanos, para iluminar, para salvar. El Evangelio no es tu inteligencia, no es, yo sí los voy a convencer. Y no, depende de Dios. Así es que es el Espíritu Santo el que salva. Versículo 7, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El Evangelio. Tenemos este tesoro. Pablo está viendo el Evangelio como un tesoro incalculable, pero dice, pero lo tenemos en vasos de barro. Pablo no se creía, a pesar de que él era elocuente, hermano. Él sabía argumentar, él sabía persuadir, él tenía buena capacidad oratoria, pero sabía que eso de nada servía. Él sigue diciendo, soy un vaso de barro. ¿Sabes para qué eran los vasos de barro? Ahí siempre era como botes de basurero para poner lo que no servía. Somos la escoria del mundo, dice en otro pasaje. Lo más vil, lo más menospreciado, Dios escogió.
¿Dónde está la jactancia? No te debas de creer. No sé por qué a veces nos ofendemos cuando nos insulta. Sí, pues, o sea, que no llegue la ofensa hasta querer pedirle a Dios que le envíe un castigo a esto. No, ora por ellos, son tus enemigos. Pero Pablo dice ahí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. O sea, Pablo está diciendo de nuevo a los corintios, no soy yo. Al final de cuentas, no soy yo. Es el evangelio que predico, porque ese tiene poder de Dios para salvar. Así que el evangelio es el tesoro más valioso que existe, porque es el evangelio que al obedecerlo te lleva a la presencia de la persona más valiosa y maravillosa que existe, a Jesucristo. 1 Corintios 15:19, dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Todo lo que puedas hacer tú ahorita eres simplemente por la gracia de Dios. Pero todavía me he esforzado. Mira, si pudieras tú tener la capacidad de recordar el primer pecado que cometiste delante de Dios, o sea, ese pecado ya te hace merecedor de la ira de Dios. Te hace merecedor de ninguna misericordia. Pero me estoy portando bien. Qué bien, adelante. Eso le agrada a Dios. Pero no por eso creas que Dios te debe. No, no. Ya todos tus pecados pasados hacen que tú merezcas que Dios no derrame ninguna misericordia sobre ti. A Jeremías, por tus misericordias no fui yo y el remanente consumido. Vino el pueblo babilónico y arrasó con todo. Y nosotros quedamos aquí. Toda Jerusalén fue quemada por tu misericordia. O sea, él no dijo, no se jactó, oh, porque yo sí soy siervo de Dios. Por eso estoy aquí, en pie todavía. No. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, así habéis creído. Pero finalmente los versículos de 8 al 12 hablan más y más de los sufrimientos del apóstol Pablo. Y no los vamos a ver porque ya los cité al principio, pero escucha lo que sigue diciendo el versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos va a resucitar con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Versículo 15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, las acciones de gracia sobreabunden para la gloria de Dios. Por lo tanto, no desmayamos. O sea, si ustedes creen que todo lo que padezco me desanima, no, es todo lo contrario, me anima más y más. No desmayamos, aunque ciertamente este hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se va renovando día a día. ¿Por qué? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. Y dice Pablo ahí, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, ¿qué nos enseña ya esto para orar? Ahora sí. Según Pablo, nos está diciendo, en medio de nuestros sufrimientos y padecimientos, por causa de predicar el Evangelio, nosotros tenemos que alzar la mira hacia dónde, hacia el futuro, hacia el día en que vamos a estar delante de Dios y recibiremos nuevos cuerpos glorificados. Eso es lo que nos va a animar. Eso es lo que nos va a llevar a seguir adelante y no desmayar. ¿Qué es lo que no nos ha hecho a mí desmayar después de estar aquí por más de 15, 16 años? La palabra de Dios es mirar al futuro, es mirar y creer que ciertamente nosotros no vamos a ser avergonzados. Dios va a cumplir sus promesas que Él promete para cada uno de aquellos que le estamos sirviendo. Así que es como si dijera Pablo, por causa del Evangelio sí padecemos, sin embargo miramos hacia el futuro, hacia ese día glorioso que nos espera, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos va a resucitar. Si llego a morir en una de esas linchadas por los judíos, adelante, Jesús me va a resucitar. Por lo tanto, yo no desmayo, porque esta leve tribulación es momentánea. Y además produce en cada uno de nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Así es que Dios nos ayuda, hermanos, a no desmayar, a continuar peleando la buena batalla de fe